La sección de materiales y métodos forma parte de cualquier manuscrito científico de carácter de investigación e innovación. Es el explicarle al resto de las personas que nos van a leer cómo realizamos nosotros nuestro estudio. Viene conformado por 7 aspectos, al menos 7 aspectos. El diseño del estudio o tipo del estudio, el universo y muestra con la que trabajamos, el contexto donde se realizó la investigación, los instrumentos de obtención de datos, variables y métodos utilizados, análisis cualitativo, cuantitativo o ambos y las consideraciones éticas. Importante es la forma de redacción de esta sección de materiales y métodos. Si es un anteproyecto, el tiempo que se utiliza es el futuro, porque ustedes están diciendo algo que ustedes van a hacer. Mientras que si ya han culminado el estudio, y para efectos de publicación, el tiempo verbal que se utiliza es el tiempo pasado. Comencemos con el diseño del estudio. En esta primera parte de la sección de materiales y métodos, ustedes van a describir qué tipo de investigación están haciendo, si es un diseño de tipo experimento, si hubo selección de los sujetos aleatoriamente, si trabajaron con tipo estudios caso-control, ensayo clínico, prospectivo, retrospectivo. Si fuera un estudio cualitativo, deben decir si esto fue un estudio de tipo fenomenológico, naturalístico, etnográfico, pero bueno, dar un poco de explicación de cómo fue el proceso de el tipo de estudio con el que ustedes trabajaron. Ustedes deben apoyarse con alguna referencia bibliográfica que hayan utilizado y que los haya orientado hacia lo que es el diseño del estudio. Algún libro de metodología, algún trabajo de algún otro autor que haya trabajado el diseño del estudio con el que ustedes han trabajado. La segunda parte que contiene lo que es la sección de materiales y métodos es el universo y la muestra. Mencionar de dónde estamos obteniendo nuestros resultados. Si nuestro universo fue el 100% de los niños que asisten a una escuela, menciono cómo fue la escuela, menciono en qué lugar geográfico estaba ubicado, pues doy la mayor cantidad de características que pudieran ser útiles para que alguien que quiera replicar el estudio lo pueda replicar. Luego de que hablo del universo donde fue obtenida la muestra, hablo, bueno, cómo seleccioné yo esa muestra. Si fueron 1 de cada 10 niños que fueron seleccionados, si la selección fue por conveniencia, si la selección fue aleatoria. Todo este tipo de aspectos de tipo metodológico son bien importantes porque van a ayudarnos a saber si yo puedo generalizar o no puedo generalizar los resultados que estoy obteniendo de la investigación. También pueden apoyarse con alguna referencia bibliográfica que les permita conocer un poco más de cómo fue obtenido ese universo y esa muestra. Luego hablamos de lo que es el contexto. Entonces, dentro del contexto o el entorno donde estudiamos, si fuera un hogar, si fuera un hospital, algún centro infantil o alguna escuela, sí es importante describirlo. Qué tipo en qué área estaba, si estaba ubicado en un área urbana, un área rural, el número de niños que estaban asistiendo, el número de beneficiarios, de asistentes, toda la cantidad de información que nosotros podamos dar del contexto donde fue realizado ese estudio. Si fuera un estudio de laboratorio, pues es el contexto del laboratorio, el laboratorio ubicado en tal sitio, con tales y tales condiciones, si tiene alguna norma ISO, pues lo mencionamos, pues dar todas las características que nos brinden información al respecto. Inclusive, por ejemplo, si fuera información de la geografía, la altura, de pronto la altura puede tener mucho que ver si estamos conduciendo algún estudio relacionado con la anemia, el nivel socioeconómico, para algunos estudios relacionados con programas de alimentación y nutrición y pues aquellos detalles que ustedes consideren que sean importantes. El cuarto aspecto que tiene que ver, que debemos incluir dentro de la sección de materiales y métodos, es cómo fue la recolección de datos, qué tipo de instrumentos recolectamos, si fueron instrumentos estandarizados, instrumentos estructurados, instrumentos abiertos, instrumentos cerrados, si fueron de autocompletación, si lo completaron adultos, si lo completaron niños o por el contrario fue realizado por medio de entrevistas. Esto es importante. Estos instrumentos que a veces pueden contener una gran cantidad de información,
no tenemos que vaciarla completamente dentro de la sección de materiales y métodos, sino que de pronto hacemos un archivo suplementario y a la hora de nosotros enviar nuestro manuscrito, se dice que, bueno, mire, adicional tiene este archivo suplementario que contiene todas las preguntas realizadas a la hora del momento de la recolección de los datos. Todo esto puede ser muy útil. Acuérdense que pensemos en alguien o en algunos autores que deseen replicar nuestro estudio. Y mientras más detalles podamos brindar en esta situación, pues es mucho más útil para quien desee replicar. El quinto punto, que forma parte de esta sección, es variables y métodos utilizados. Si trabajamos con 1000 variables, no hay que describir las 1000 variables. Concentrémonos en aquellas variables que están relacionadas con el objetivo del manuscrito que estamos escribiendo, con el objetivo que plasmamos para efectos del manuscrito y damos información lo más detallada posible de esa variable. Decimos, o sea, estamos priorizando hacia variables dependientes y algunas otras variables relacionadas con esa variable mía dependiente que seleccioné para efectos de la publicación. Cada variable debe ir acompañada de su respectiva referencia o de las referencias que me apoyaron para la medición, para la clasificación, la categorización o el análisis de la misma. De ahí les coloqué dentro del recuadro azul una variable, que es una variable bastante compleja, como seguridad alimentaria en los hogares, y yo debo decir, bueno, cómo se midió esa variable, cómo clasifiqué la variable, se añade la referencia bibliográfica relacionada. En este caso, podría ser la referencia de la escala latinoamericana para medición de la seguridad alimentaria en nuestros países y del año 2012 es una referencia de la FAO bastante conocida para los que manejan este tema. Y así sucesivamente con cada una de las variables que yo decido que voy a insertar. Otra variable podría ser medición de actividad física, otra variable podría ser variables antropométricas, de peso, de talla, y utilizan qué referencias que están apoyando ustedes para medir esa variable y para clasificar esa variable. Importante es que tenga sus referencias bibliográficas. El análisis de los datos. Este es uno de los últimos puntos que forma parte de esta sección de métodos y debemos dar claridad de los métodos tanto cualitativos o cuantitativos utilizados para hacer estos análisis. Si, por ejemplo, utilizamos algún análisis estadístico, si utilizamos estadística descriptiva, estadística que me mezcla bivariada o estadística que me ayuda a hacer análisis multivariados, pues debemos referenciarlo allí. Podemos utilizar algún libro de metodología o algún libro de estadística que me apoye ese análisis de datos de cómo lo hice. Si fuera el caso de análisis cualitativos, pues voy a decir con qué referencia bibliográfica me estoy apoyando para hacer algún tipo de análisis como la codificación, la categorización de las variables, el análisis de los mismos, y ahí yo les coloqué dentro del recuadro azul, por ejemplo, la saturación de la teoría, que es algo que se utiliza en análisis de datos cualitativos. Bueno, la referencia que utilicé es ese autor que es bastante conocido en el área, pero podría ser algún otro libro de tipo metodológico. Si dentro del análisis de datos participaron otros autores o participaron expertos, pares, evaluadores, que inclusive fueron ciegos, vale la pena mencionarlo dentro de este aparte, porque eso le brinda como mayor calidad a los datos, le brinda seriedad, objetividad al análisis de los datos. En la parte de los análisis de datos, que forma parte de los métodos, tampoco es que es tan amplio, aproximadamente será un párrafo, quizás dos párrafos si ustedes trabajan con análisis de datos mixtos e incluyeron ambas metodologías cualitativa y cuantitativa. Y finalmente, dentro de esta sección van lo que son las consideraciones éticas, que la habíamos mencionado en otra de las sesiones. Sin embargo, vale la pena volver a recapitular que va ubicado al final de la sección de métodos. Esto es importante. Inclusive, hay algunas revistas que nos piden como un archivo suplementario la carta de aceptación por el Comité de Ética a la cual hayamos sometido nuestro artículo. Y se acuerdan que habíamos mencionado antes que debe cumplir con 3 preceptos, el de la Declaración Internacional de Helsinki, el uso, el apoyo de lo que es la resolución 8430 del Ministerio de Salud colombiano y la aprobación del Comité de Ética de la Universidad CES
Especialmente todo esto tiene que ver si estamos trabajando con humanos o inclusive si hemos desarrollado un producto de alimento, pero ese producto lo probamos, así hicimos pruebas de aceptación. Esas pruebas de aceptación muchas veces tienen que hacer que el proyecto pase por una consideración o por un comité de ética. Importante mencionar dentro de esta parte es si ustedes utilizaron un consentimiento informado, si ese consentimiento fue firmado por los usuarios, por las personas con quienes ustedes trabajaron, y en el caso de que trabajen con menores de edad, el menor de edad, a pesar de que el padre, la madre o ambos den la autorización para que los niños sean entrevistados, sean medidos, sean tomados muestras biológicas, debe haber un asentimiento finalmente del menor de edad. Con esto, pues damos por sentado de que si la sección, si lo que es los métodos que ustedes están tratando de escribir consideran cada uno de estos 7 puntos, pues la sección de métodos debería de quedar lo mejor escrita posible. Muchísimas gracias.